Ok. Entonces, implementar tres funciones. La primera es calcular el área del cuadrado sin retorno y sin parámetros. Entonces aquí voy a dejar el comentario. Dice sin retorno, entonces voy. Entonces área del cuadrado. Sin parámetros, entonces lo dejamos así. Y dentro hay que definir nuestra variable, que sería el lado. Pedimos el lado. Lo leemos. Es entero. Y mostramos el resultado. Al igual a lo que tiene el lado. Entonces es lado por lado. Para no usar otra variable, aquí mismo puedo realizar esa operación sencilla. ¿Okay? Entonces sin retorno y sin parámetros. Todo se captura dentro de la función. ¿Dudas con este tipo de funciones? La segunda función es calcular el área del triángulo con parámetros y retorno. Entonces voy a retornar un flotante, bien puede ser un entero. Entonces área triángulo. Recibe parámetros, entonces voy a poner que reciba la base y reciba la altura. Son dos parámetros porque la operación del área del triángulo necesita la base y la altura, ¿no? Entonces aquí yo no voy a capturar nada, más bien voy a realizar la pura operación. Entonces el área lo puedo dejar así y después calcular el área es igual a la base por la altura recibidos como parámetros sobre 2. Ya realizado la operación, retornamos el resultado del área. Okay, entonces ahí definimos variable, realizamos la operación y retornamos. ¿Va? Es como la manera desglosada. Lo voy a comentar porque hay otra manera más sencilla. Retornar directamente el cálculo de la base por la altura sobre 2. En una sola línea realizamos la operación y no necesitamos una variable. ¿Ok? Entonces a veces pues esto es más sencillo, pero lo otro pues es más explícito, vamos haciendo paso a paso. No, ya es decisión de cada quien usar cualquiera de las dos. ¿Va? Entonces lo voy a comentar como para que quede ahí por si alguna vez quieren hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Pero así definimos nuestra variable resultante, realizamos la operación y pues realizamos el retorno, ¿no? El siguiente es calcular el área del círculo y nos dice que con parámetros sí hay que definir pi. Entonces, define pi 3.14. Okay, si quieren 16 y ya todo lo demás ponerlo. Pero con 3.14 con dos decimales creo que es suficiente, ¿no? Entonces este define lo voy a poner acá. Es con parámetros y con retorno. Entonces va a retornar un flotante. Área del círculo. Que va a recibir el radio, nada más necesitamos el radio para calcular el área. Y voy a utilizar la manera simplificada, que sería pi por radio, que es radio al cuadrado. Y dice después implementar el mismo archivo .c como está ahí, ¿no? Después implementar un menú de opciones. Entonces el menú lo vamos a hacer dentro del main utilizando un do while. Y las opciones con switch, donde los cases llamen a cada función implementada previamente. Entonces pues vamos a necesitar una opción. Y si necesitamos algo me voy a regresar, ¿no? Entonces un do while sabemos que va a entrar una vez, al menos. Y mientras la opción sea diferente de 0, que es nuestra opción de salir, se va a salir del ciclo y ya no se va a repetir. Entonces definimos nuestros conjuntos de opciones. Entonces puedo ponerle aquí un título que diga áreas.
el cuadrado, del triángulo y del círculo. Mi título, mi conjunto de opciones. ¿Qué hacemos después? Capturar la opción. Y con la opción ya definimos con un switch cada caso. Entonces switch OP y abrimos llaves. El caso 1 es para el cuadrado. La función del cuadrado no recibe parámetros ni retorna nada. Entonces case 1, área del cuadrado. ¿Qué hace el área del cuadrado? Pues dentro pide cada uno pide el lado nada más, y ahí mismo calcula e imprime. ¿Okay? Caso 2, faltó aquí ponerle el 3. 3 al círculo. El caso 3 es el área del triángulo que recibe dos parámetros, es decir, tenemos que enviar la base y la altura y nos va a retornar el resultado del área. Entonces, como le tenemos que enviar, tenemos que definir esas variables. Le voy a poner B, A de altura y R de resultado. Entonces, caso 3, caso 2. Capturamos la base. Va en B. Acuérdense, B es una variable local que nada más existe en el main. Ahorita que invoquemos calcular el área del triángulo, en B se copia a base y en A se va a copiar el valor de la altura. Entonces, base y altura existen en la función área del triángulo, que son variables independientes. Entonces, cuando uno las manda a llamar, se copia el valor a la variable que reciba, al parámetro, ¿va? Por eso lo definí con diferente nombre, para que vean que puede ser diferente, no es el mismo nombre. Capturamos la base, pedimos la altura, que es en la variable A, y ya tenemos base y altura capturadas. Entonces, en R va a estar mi resultado de invocar la función área triángulo. Si abro el paréntesis, ahí me dice que recibe un flotante para la base y un flotante para la altura. Entonces, la base está en B y la altura está en A. Se calcula y en R voy a tener el área. Entonces, printf, área es igual, punto 2f. ¿Dónde está guardada el área? En la variable R de resultado. Y como ya no vamos a hacer nada más, hacemos el break. Okay, entonces, cuando hay funciones con parámetros, pues tenemos que tener el valor antes de llamarlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Caso 3. Área del círculo. ¿Qué necesito? El radio. Entonces voy a definir el radio. Y no voy a definir ahí mismo si retorna, ¿no? Quedamos que radio sí retorna. Y vamos a hacer algo aquí interesante que no hemos hecho previamente. Entonces radio, pedimos al usuario y lo capturamos. Es un flotante. Entonces ya con el radio podemos calcular el área del círculo. Entonces printf, el área
va a ser igual a un flotante, punto 2f. ¿De dónde vamos a conseguir ese flotante? Pues de invocar ahí mismo en el print el área del círculo. Entonces, dentro de una función estamos invocando otra función, porque esta función que hace me retorna un flotante, una variable que se va a colocar ahí. Entonces, ¿qué ocurre primero? Pues lo que ocurre primero es, cuando uno invoca esta función, es se calcula esto, nos regresa un resultado, que es lo que toma aquí el primero para imprimir el resultado. ¿Okay? Ahí, pues si ves una función dentro de otra función, y a veces no es muy claro, pues por eso a veces definimos variables fuera y capturamos ese valor de la variable para insertarla. ¿Okay? Pero les quería demostrar esta manera, también podemos meter ahí, en vez de hacer la operación aquí, podemos llamar una función. ¿Okay? Como ya no va a haber nada, ponemos un break. El caso 0 es únicamente para decir adiós. Y el default es imprimir opción no válida. Y hasta ahí quedaría la solución de o el menú con funciones para calcular áreas. Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen para que lo vean. Si tienen alguna duda, igual me lo comentan. Por último, ¿cómo muevo mis funciones a un otro archivo, a un punto H? Pues creamos ese punto H, que le voy a llamar arias.c. Incluimos el stdio.h y movemos las funciones que están implementadas en el main, que son 3 funciones. Voy a copiar con todos los comentarios, es decir, estas funciones que están antes del main. Con control X cortamos y pegamos en el otro archivo. Ya están ahí. Me regreso a mi otro archivo y aquí incluimos nuestro archivo arias.h. Le puse arias, le puse arias.c. Le voy a cambiar la extensión que sea .h. Listo. Dejen ver si ahí está. Entonces ya queda un poco más limpio el main y nada más vemos el menú, el llamado de las funciones. Ya creo que aquí si le doy control y el clic me manda a donde está implementada la función. ¿Okay? Dudas, preguntas hasta aquí con esto. Entonces hasta aquí voy a terminar esta grabación.